Bueno, sean nuevamente bienvenidos a este capítulo de la serie Punto de Quiebra, preparado conjuntamente por Estado Diario y el Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal en su capítulo chileno. Bueno, la Ley 20.720 avanzó para crear procedimientos más ajustados a la realidad de las denominadas personas deudoras, de manera de ofrecer soluciones más efectivas a fenómenos tales como el sobreendeudamiento o la insolvencia, ya sea a fin de renegociar las deudas con los acreedores en una estructura facilitada por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, ya sea a fin de liquidar rápidamente los activos hasta obtener el descargue de la deuda. Sin embargo, hoy conversaremos sobre un punto bastante delicado referido a los efectos que tiene el concurso sobre uno de los activos más sensibles para la economía familiar, como es la vivienda. Y para ello contamos con la presencia del profesor Miguel Ángel Alarcón Cañuta de la Universidad Arturo Prat. Muy bienvenido, Miguel Ángel. Una primera pregunta que quisiéramos hacer se refiere a cómo trata el ordenamiento jurídico chileno la problemática o el estatuto jurídico de la vivienda del deudor persona natural en los contextos de los procedimientos concursales. Muchas gracias, Juan Luis, por la invitación primero y por invitarme a participar en este panel. Bien, en cuanto a la pregunta, si nosotros consideramos el importante rol que juega el principio de responsabilidad patrimonial universal del deudor en los procedimientos concursales, y en este caso también del procedimiento concursal de persona natural, y si a ello le sumamos también que las normas sobre ejecución del inmueble que se constituye en vivienda del deudor, tanto en la liquidación como en la renegociación, toman en consideración las reglas generales que a su vez se vinculan con las reglas de prelación de crédito, se tiene como consecuencia que el tratamiento que tiene la vivienda en el procedimiento concursal, la vivienda del deudor persona natural, es la de un bien que solamente interesa desde el punto de vista económico como un medio destinado íntegramente y sin restricción a la satisfacción del interés de los acreedores. De allí que el ordenamiento concursal, en conjunto también con las reglas de ejecución del inmueble, tanto en materia civil como en materia bancaria, favorecen el interés de pago de los acreedores. Y como ejemplo de ello, tenemos que en los procedimientos de renegociación no se fomenta el logro de un acuerdo que podría facilitar o podría permitir que la vivienda del deudor se mantenga en sus manos a pesar del procedimiento concursal. Y paralelamente a ello, tanto en la liquidación como en la renegociación, se incentiva o se fomenta la venta del inmueble o el remate del mismo. Remate que incluso puede alcanzar precios muy por debajo del valor al cual asciende el monto del crédito, por ejemplo, hipotecario, en el procedimiento concursal, lo que se denomina como negative loan to value. Ahora, en este sentido, en este contexto, aunque la participación de varias disposiciones del plano concursal y también del plano civil posibilitan una extinción o una descarga de la deuda residual que no hubiera sido posible pagar en el procedimiento concursal, e incluso también la extinción de los saldos insolutos de un crédito hipotecario que no hubiera sido posible de pagar en su completitud a través de la ejecución del inmueble en el procedimiento concursal, ello no obsta a que, en definitiva, al final del procedimiento concursal, el mismo lo que permite o lo que va a favorecer es la pérdida de la vivienda para el deudor y para su familia. Bueno, siendo esta la orientación que tiene el ordenamiento jurídico chileno, bueno, ¿cuáles son los principales problemas que ello conlleva, Miguel Ángel? Bien, fuera del ámbito estrictamente económico, el inmueble, residencia del deudor persona natural, no es solamente un mero bien de consumo, sino que es una vivienda. Y como tal, como vivienda, es el espacio de intimidad, el espacio de protección, aquel espacio que da cuenta de la personalidad, pero que también posibilita el desarrollo de la personalidad del individuo y también de su entorno familiar cercano, de su familia. Entonces, desde este contexto, la pérdida de la vivienda del deudor en el procedimiento concursal o un tratamiento normativo que no comprende o que no reconoce la importancia de este bien para el individuo deudor, impone deficientes, inestables o inseguros medios o modos de vida que implican un impedimento, limitación, incluso una restricción de la capacidad que tiene el individuo, en este caso el deudor, de desarrollar libremente su personalidad e incluso también de la posibilidad que tiene de poder desarrollar a su familia. Entonces, desde este punto de vista, como ejemplo, podríamos nosotros señalar que la realidad nacional, a modo de ejemplo,
se constata que un porcentaje no menor de personas tienen solamente una vivienda. Ahora, si bien es cierto que para todas las personas en mayor o menor medida, aunque sí, en mayor medida para ciertos grupos de deudores vulnerables, problemas económicos originados en circunstancias imprevisibles, como por ejemplo la actual crisis económica que vivimos, gatillada por la pandemia, inciden en un eventual estado patrimonial deficitario que va a acarrear la imposibilidad de pago o de cumplimiento de las obligaciones, o sea, la insolvencia. Ello a la larga y llevados al procedimiento concursal o en sede concursal, como lo manifestábamos en la primera pregunta, va a arrastrar a las personas, en definitiva, a la pérdida del único medio a través del cual ellos podrán lograr, van a tener la posibilidad de lograr el desarrollo de su persona y la de su familia. ¿Ya? Y entiendo yo que es un problema que va más allá del mero incumplimiento de la obligación y que por tanto creo que no es posible de solucionar con la sola descarga de la deuda residual. Pero en todo caso, sí entiendo que es un problema que se encuentra subyacente al problema de la insolvencia o al problema de la crisis económico-financiera del deudor personal natural y que por tanto debe ser solucionado en sede concursal. En este sentido, ¿qué tipo de medidas podrían proponerse para incorporar dentro de nuestro ordenamiento jurídico a efectos de otorgar un tratamiento que considere estos factores respecto a la vivienda del deudor? Bien, bueno, la cuestión o la pregunta es qué hacer desde el punto de vista de los procedimientos concursales, que entiendo yo se constituyen en la última oportunidad que tiene el deudor persona natural de lograr una solución definitiva al problema de la crisis económico-financiera y a las consecuencias que le afectan. Personalmente, entiendo que la finalidad de los procedimientos concursales de persona natural, orientada también por la naturaleza del sujeto deudor, es la de otorgar una solución definitiva al problema subyacente de la crisis económica o insolvencia que afecta al deudor persona natural y a su familia, que exige, además, desde este punto de vista, la incorporación de mecanismos concursales en el procedimiento como tal, que no solamente tiendan al tratamiento de la insolvencia, sino que también tiendan a la necesidad o a la exigencia de mitigar las consecuencias desfavorables que produce la insolvencia e incluso también a prevenir una insolvencia futura. Desde este contexto, desde estas consideraciones, creo que se requiere, por tanto, de un reequilibrio de los intereses en el procedimiento concursal, reconociéndose la trascendencia y el significado que tiene la vivienda para el deudor y para la familia desde el punto de vista social. Ahora, bien, entiendo también que este reequilibrio, por cierto, que efectivamente requiere la incorporación de instituciones concursales que permitan la protección del bien, de la vivienda del deudor. ¿Ya? Con respeto también de los intereses de los acreedores en el procedimiento concursal. Y a modo de ejemplo, para lograr este equilibrio, entiendo que podría ser adecuado en el contexto del procedimiento concursal en general, la incorporación de una institución que posibilite o que favorezca y facilite el reconocimiento de la efectiva existencia de una disparidad de tipos de deudores personas naturales. ¿Para qué? Para que en el procedimiento concursal se apliquen herramientas para solucionar el problema que afecta a los deudores que sean apropiadas o adecuadas a la realidad del endeudamiento y a las consecuencias que la insolvencia produce en cada uno de los distintos tipos de deudores, que en todos los casos vamos a entender que son diferentes las situaciones de cada uno de ellos. Por otro lado, en el plano de la liquidación, creo que se requiere también de un adecuado y eficiente mecanismo de acceso a la descarga de la deuda residual o al procedimiento concursal que la contenga o la pudiere contener, vinculada a la conducta del deudor, tomando en consideración también un adecuado entendimiento de la institución de la buena conducta procedimental y sobre todo de la buena fe contractual. Por su parte, la renegociación creo que sería adecuada la incorporación de un obligatorio, al menos intento de acuerdo de renegociación, de la mano también con una facultad que le sea otorgada al juez para poder suplir la voluntad afirmativa de los acreedores en aquellos casos en que nos encontremos frente a un eventual acuerdo de renegociación que pudiera ser favorable o apropiado al caso particular. Y finalmente, entiendo también que en el procedimiento concursal en general sería adecuada la estimación y la aplicación también, sobre todo para aquellos casos en que nos encontremos frente a deudores vulnerables, de una exención al activo concursal de la vivienda del deudor.
Bueno, evidentemente nos encontramos frente a un tema bastante complejo desde el punto de vista económico y desde la perspectiva social de que todo esto envuelve. Ahora bien, esperamos que todas estas reflexiones también sirvan en el contexto de reforma de la legislación concursal recientemente presentada por el Poder Ejecutivo. Agradeciendo la participación del profesor Alarcón Cañuta, los dejamos invitados a nuevas cápsulas de esta serie de Punto de Quiebra. Muchas gracias.